Muy buenas tardes, queridos hermanos. El Señor ha permitido que nos podamos comunicar una vez más por este medio y con mucha alegría y gozo en mi corazón. Yo creo que estos ya van a ser los últimos cultos así por este medio, porque ya nos estamos reuniendo y eso ha sido también muy importante, el avance que hemos tenido con esta pandemia y volvernos a reunir, aunque de a poquito, ha sido una gran alegría para todos los que han podido venir y congregarse aquí. Así es que damos gracias al Señor por ello, damos gracias porque hasta aquí nos ha librado de esta enfermedad. A muchos de nosotros, no a todos, yo sé que ha habido hermanos que se han contagiado, pero el Señor también los ha tocado con su mano amorosa y se han librado de mayor gravedad. Así es que con gratitud en nuestro corazón vamos a orar al Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por todas tus maravillas, Señor, por todas tus misericordias. Te damos gracias por tanto amor derramado sobre nosotros, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí nos has librado de la peste destructora, como dice el salmista. Y gracias a ello también podemos seguir, Señor, trabajando en tu obra, aprendiendo cada día más de tu palabra, acercándonos, Señor, a lo que son las profecías, porque ya vemos los últimos tiempos, Señor, delante de nuestros ojos, y tratando, Señor, por todos los medios, con tu ayuda, Señor Jesús, de mantenernos firmes, de mantenernos en pie, a pesar de las circunstancias, Señor, que nos rodean, a pesar del dolor y del sufrimiento de muchas familias, Señor, familias conocidas, muy amadas, Señor, pero seguimos adelante. Tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No estamos exentos, Señor, de dificultades, de problemas, no estamos exentos de enfermedades, Señor, pero sabemos que tú en todo momento y en cada circunstancia de nuestra vida estás con nosotros. Te damos gracias por ello, Señor. También oramos para que tú nos permitas volver a tu casa de oración, Señor, con un espíritu renovado, con nuevos alientos en nuestro corazón, para, Señor, construir nuevamente una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, Padre, que pueda alumbrar en el lugar donde nos encontramos, que pueda, Señor, ser luz para este sector de nuestra ciudad, Señor, para muchos a través de nosotros, Padre. Eso queremos para nuestra congregación, Padre Santo, que no volvamos temerosos, ni volvamos apesadumbrados por el dolor, por la angustia, por las aflicciones de nuestro corazón, sino que volvamos totalmente renovados, Señor, revestidos de tu poder y de tu gracia. Sabemos que tu amor está siempre con nosotros, que tus ojos están siempre puestos sobre nosotros, Señor, y en eso confía nuestro corazón, Padre Santo, y en eso reposa nuestra alma también. Gracias, Señor, por nuestros hermanos en los locales, Señor, que han permanecido fieles también, de la manera que han podido, Señor, pero reuniéndose, no alejándose de ti, ni de tu palabra, ni de la alabanza. Nos recordamos nuestros hermanos de Allipén, Señor, hemos sabido de ellos y nos alegra también saber que se siguen congregando, Padre, de la manera que está establecido por las leyes humanas, Señor. Pero tú no te has alejado de sus corazones como de nuestros corazones. También oramos, Señor, por nuestras hermanas de Maquehue, Padre, por nuestro pastor Rodrigo, que las pastorea, Señor. Oramos para que también nuestras hermanas permanezcan fieles a ti, fieles a tu palabra, con una manera de vivir que a ti te agrada, Señor. No alejándonos, Señor, ni
apagando nuestro ánimo, nuestro espíritu, Señor, por las circunstancias que nos rodean, sino que al contrario, vivifícanos con tu palabra, Señor, cada día. Tu palabra es fiel y es verdadera. Por eso es que nosotros podemos creer en ella y seguir pregonando tu palabra, Señor, por donde quiera que vayamos. Te doy gracias por ello, Señor. Oro también, Padre Santo, por las familias que sufren, familias de nuestra iglesia también, que han experimentado el dolor de la partida de un ser querido, Señor. Nos acordamos de nuestra hermana Yolanda, la abrazamos desde aquí, Señor, con todo nuestro cariño. También de nuestra hermana Ruth, Señor, que ha partido a la eternidad su hermana. También oramos para que tú seas un consuelo y una fortaleza para ella, Señor, para seguir viviendo en este mundo, Señor, hasta el tiempo que tú nos tengas determinado. Oramos también por los enfermos, Padre, nos recordamos de Esther y de Víctor, Señor. Oramos para que tu misericordia, Padre eterno, sea en ese hogar, Señor, con nuestros hermanos. Tu mano sanadora si está en tu voluntad, pero tu fortaleza, Señor, rodéales de misericordia, Padre Santo. También recordamos a nuestra hermana Zunilda, Padre. Quisiéramos saber más de ella, quisiéramos verla, Padre Santo, pero sabemos que tú estás con ella. Oramos para que tú pongas tu mano sanadora y misericordiosa sobre su cuerpo, Señor, y que su espíritu no decaiga tampoco. Nos acordamos de nuestra hermana Bertita. Oramos, Señor, para que tu misericordia también la rodee, para que tú sigas siendo su compañía, aún en su semi-inconsciencia, Señor. Pero ella está pendiente de ti, Padre Santo, y te damos gracias y te alabamos por ello. Ahora, Señor, rogamos que tú bendigas tu palabra. Sabemos que tu palabra es luz para nuestro camino y queremos que tú en esta tarde nos ilumines, Señor, con tu luz admirable. Gracias, Señor, por poder estar aquí. Gracias porque nos permite, Señor, este medio. Y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos o de nuestros amigos, Señor, que se incorporarán a este culto, Padre Santo. Te alabamos, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Vamos a recordar un poquito en el libro de los Hechos, el capítulo 14 del libro de los Hechos. Vamos a hacer un breve resumen. ¿De qué nos habla este capítulo 14? Para no leerlo entero. Nos habla de Pablo y de su compañero Bernabé. Ellos dice que estaban en un lugar y en ese lugar Pablo predicó de tal manera, con tanto poder, con tanta fuerza, que se convirtieron muchos a los caminos de Jesucristo. Creyó una gran multitud, dice, de judíos y asimismo de griegos. O sea, Pablo entregó el evangelio tan poderosamente que no hubo división ni de raza ni de religiones en ese tiempo o de creencias que pudiera impedir que ellos creyeran en la palabra que Pablo les exhortaba. Bueno, estaban en eso. Siempre Pablo tuvo detractores, siempre, como hasta el día de hoy, ¿no? Siempre hay detractores. Así es que se confabularon, dice el relato, contra Pablo y trataron de echarlo de ahí. Pero ellos vieron que Pablo hizo un milagro. Había un señor que tenía problemas en sus pies, que nunca había caminado, dice aquí el versículo 8. Estaba imposibilitado de los pies. Entonces, aquí hay algo que me llamó la atención en este relato. Dice que este hombre oyó hablar de Pablo, y Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que aquel varón tenía fe para ser sanado. Y esta frase me llamó poderosamente la atención, porque nosotros muchas veces pedimos al Señor, pero ¿dónde está nuestra fe? ¿En qué confiamos realmente? Este hombre creyó,
Pablo vio en sus ojos que tenía fe para ser sanado. Y le dijo Pablo, levántate, a gran voz dice, levántate derecho sobre tus pies. Y él se levantó. No dudó, no empezó a pararse de a poco, sino que de una se levantó. Así que una gran muestra, ya tenemos ahí una gran lección, hermanos, de creer. Nuevamente volvemos al tema de la fe. Si el Señor nos dice, ve a ese lugar, debemos ir. Si nos dice, levántate, debemos levantarnos, así como este hombre lo hizo. ¿Qué pasó luego? Bueno, dice que la gente vio lo que Pablo y Bernabé hicieron. Dijeron, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Los tomaron como a dioses. ¿Y qué más hicieron? Bueno, pues buscaron toros, buscaron otros animales que ellos acostumbraban a sacrificar e iban a ofrecer holocausto a Pablo y a Bernabé, porque los creyeron dioses que habían bajado. Dice el relato que Pablo y Bernabé corrieron dando voces que no hicieran eso porque ellos eran hombres iguales que los que estaban ofreciendo sacrificio. Y les pusieron hasta nombre. Mire, a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Y a estos Júpiter y Mercurio que ellos habían rebautizado, les querían ofrecer holocausto. ¿Qué pasó? Bueno, ellos convencieron, rasgaron sus vestiduras, dice, porque ellos no podían aceptar que alguien ofreciera sacrificio cuando ellos lo que hacían no era por su propio poder, sino que por el poder que les fue conferido por el Espíritu Santo, el poder que Cristo mismo les dio para hacer este tipo de sanidad, de echar fuera demonios, en fin, predicar con denuedo la palabra, todas esas cosas las recibieron los discípulos. ¿Y qué hicieron? Bueno, cuando se convencieron finalmente de que no eran dioses en forma de hombre que habían bajado, los apedrearon, los corrieron de ahí del lugar donde estaba. Dice el relato que Pablo fue apedreado y lo arrastraron fuera de la ciudad porque lo dieron por muerto. O sea, de tal manera lo apedrearon. Al Dios que ellos habían creado le iban a ofrecer al holocausto, pero al varón de Dios que estaba predicándoles la verdad del Evangelio de Jesucristo, a ese lo apedrearon. Muy parecido a lo que ocurre en estos tiempos, como es desechado el Evangelio. Tal vez nadie ha recibido una piedra aún, pero ¿y si la recibe? ¿Usted volvería ahí de nuevo? ¿O nos vamos rapidito y vamos a hablarle al Señor a nuestros hermanos, a nuestros más amigos? Pablo no hizo eso. Pablo fue dejado por muerto, pero sus discípulos lo rodearon y volvió de nuevo a predicarles el Evangelio. Entonces, aquí es donde nos vamos a detener en estos versículos, hermanos, el versículo 21 y 22 para entender un poquito más. 21 dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, o sea, los mismos lugares donde antes había estado. ¿Y dónde lo apedrearon? Volvió ahí. ¿A qué volvió? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, es decir, de los que ya habían creído, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese fue el mensaje que Pablo quería entregar a esa gente que se había recién convertido. Bueno, vimos ya que el apóstol había sido apedreado y dejado por muerto, y que rodeado de sus discípulos volvió y siguió predicando. A un paso de la muerte estuvo Pablo, porque ya lo tiraron fuera a que termine de morir prácticamente fuera de la ciudad. Y no se quedó ahí lamentándose, ni siquiera se fue, sino que volvió y siguió predicando el Evangelio. Un ejemplo de fortaleza, de fe, de amor por la obra que él estaba haciendo, tremendo,
porque no sé si podríamos imitar en cierta pequeña manera el actuar de Pablo, pero así tanto como él lo hizo, bueno, seguramente habrá hombres de Dios por las misiones, por ahí, por esos lugares donde está tan prohibido hablar del Evangelio que también lo harían, ¿no? Seres escogidos, preparados para ese ministerio, difícil sin duda alguna, pero glorioso en su fin, a pesar de todo lo que pueda ocurrirle. Un gran ejemplo para nosotros hoy. Y dice, confirmando los ánimos. En otro viaje que hizo Pablo también, volvió a pasar por los mismos lugares donde ya había estado para ver cómo estaba funcionando la iglesia. Es decir, era una constante en él, volver a ver a sus discípulos, a los discípulos que él había formado, los que le había entregado la palabra y los que habían creído. Volvió a confirmar cómo estaban los ánimos de los discípulos, si estaban igual que cuando él estaba presente o habían decaído. Eso era una costumbre en Pablo y los exhortaban a que permaneciesen en la fe, dice aquí, en la fe, que nada los mueva de ahí, de lo que habían aprendido, porque era una palabra de verdad poderosa que los iba a llevar a la salvación de sus almas. Entonces a Pablo le interesaba saber, nosotros podríamos llamar hoy día discipular a estas personas, ¿no? Después que le entregamos el Evangelio, después que ellos creen, no debemos dejarlos a su suerte, sino que debemos confirmar si ellos permanecen en la fe. Es muy importante eso para un alma nueva que recién está conociendo los caminos del Señor, que recién está conociendo la palabra del Señor, la voluntad del Señor. Hay que confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándole, dice, a que permanecieran en la fe. En 2 de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, pero debemos procurarlo, debemos estar siempre pendientes de no equivocarnos, de no errar el camino, de no irnos por lo fácil, sino que permanecer en lo que nuestro Señor Jesucristo nos trazó en esta vida, para que lo que nos toca a nosotros vivir. Así que Él se aseguraba y confirmaba que tampoco iba a ser fácil este camino de permanecer en la fe, sino que iban a tener dificultades, con toda seguridad iban a tener dificultades. Yo recuerdo cuando me decidí seguir en los caminos de Cristo, vinieron una prueba tras otra, sí, seguidita, prueba. O sea, Satanás quiere probar, quiere arrancarnos de ahí del camino que nosotros, cuando encontramos el camino de verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, Satanás quiere recuperarnos. Entonces por eso nos pone pruebas que nosotros debemos superar, porque hemos creído en la verdad. Y cada uno de nosotros yo creo que tiene su propio testimonio de cómo fue su conversión y cómo fue el tiempo que siguió a su conversión. A lo mejor no todos, pero muchos sí pasamos por sufrimiento, por grandes pruebas, después que aceptamos, después que decidimos seguir a Cristo. Pero también, si seguimos hablando de testimonio, tenemos que reconocer que después de la prueba, después de pasar por esa prueba, tomados de la mano del Señor, por supuesto, hemos salido victoriosos de ella. Y el Señor nos ha mostrado grandes cosas a través de la prueba. Nos ha mostrado, como decía un predicador, nuestros dones a través de la prueba. Nos ha mostrado la medida de nuestra fe, porque seguimos creyendo en Él, a pesar de lo que está sucediendo. Así que el final de la prueba, el final de la tribulación es ganancia para nosotros, hermanos.
yo creo que si cada uno dijera su testimonio de esto, escucharíamos maravillas de lo que Dios ha hecho con estas almas que se arrepienten de su vida pecaminosa y de que reciben a Cristo en su corazón y que van a pasar por pruebas y que tienen que vencer la prueba en el nombre de Jesús. Todo lo puedo, dice la palabra, en Cristo, que me fortalece. Así que no es imposible, por dura que parezca la prueba, no es imposible en Cristo, que nos da la fuerza para ello. Bueno, ¿qué más dice este versículo? En la segunda parte del versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Así que no podemos escapar porque hayamos creído, no vamos a escapar de la tribulación, del dolor, sino que vamos a tener que pasar por ello. Porque está escrito aquí, yo no sé si se lo dijeron a usted cuando recién se convirtió o le dijeron que todo iba a ser bello, hermoso, porque Cristo entró a su vida. Claro que es así. Pero recuerden que Cristo conquistó nuestra salvación por medio del sufrimiento, derramamiento de su sangre, su crucifixión, su muerte tan dolorosa, terrible. Así conquistó nuestra salvación. Y entonces, ¿por qué nosotros no vamos a padecer los padecimientos de Cristo? No estamos exentos y no pidamos tampoco estarlo, hermanos, sino que cuando llegue la prueba atravesemos por ella. Hay una luz que nos guía, la luz de Jesucristo nos guía y a buen fin nos guía, porque no nos va a hacer permanecer para siempre, nos dejará para siempre caído al justo, dice la palabra. El Señor no hace así. Así es que debemos tener la esperanza, la certeza de que Cristo nos llevará a un fin glorioso. Vamos a ver al final un versículo que es muy lindo, hermano. Bueno, no es suficiente solo con aceptar a Jesucristo y esperar que lleguen mis bendiciones. Esperar. Al contrario, la vida de Cristo, seguir a Cristo, es tomar la cruz de Cristo. Y tomar la cruz de Cristo no es nada placentero, grato así, que rico, voy con la cruz de Cristo, no, sino que nos trae dolor y nos trae angustia. Así fue para nuestro Salvador. Así que para nosotros, ¿por qué tiene que ser diferente? Claro que gozamos de todas las bendiciones del Señor, pero también debemos aceptar cuando la tribulación llega a nuestra vida, saber vivirla como Cristo nos enseñó. Así que, hermanos, este estudio aquí dice que para entrar en el reino deberemos pasar por muchas tribulaciones, solo así podremos llegar a ser verdaderos cristianos, aquellos que nada los pueda separar del amor de Dios. ¿Se acuerdan de ese versículo? Nada me va a separar del amor de Cristo, cualquier circunstancia que venga a mi vida. Pero para eso tenemos que tener raíces, fuertes raíces. Aquí hay un versículo de la parábola del sembrador, mire, que dice que algunos creyentes no tienen raíz en sí, son superficiales, están por encimita, sino que son de corta duración, dice, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No tienen raíz. Y esa cita está en Marcos 4:17. También Lucas tiene algo que decir al respecto. Dice que cuando las tribulaciones llegan, muchos que no son realmente convertidos, se apartan. Entre comillas dice el texto, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. No son capaces de soportar la prueba, porque creyeron, es cierto, pero hasta ahí llegaron. No cimentaron su fe, no se enraizaron en su fe como tiene que ser para poder soportar todo esto. Bueno,
dice que debemos pasar a través de muchas tribulaciones. ¿Qué es tribulación en este caso? Según el diccionario, es un estado de congoja y de aflicción. Es un estado que sentimos cuando estamos en problemas. Es sentir que estamos bajo presión, es sentir dolor y es sentir angustia. Dice eso el diccionario. Y en estos momentos es cuando pensamos que Dios nos ha abandonado, ¿cierto? Cuando estamos en tribulación, si no tenemos nuestras cosas claras, pensamos que Dios nos abandonó. Dice el Salmo 10:1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué estás lejos? ¿Está lejos el Señor? Vamos a responder de inmediato. Salmo 46:1. La verdad es que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estos textos los sabemos muy bien. Si alguien lo comienza, nosotros lo terminamos rapidito porque está en nuestra mente y debe estar también en nuestro corazón y debe estar en nuestros pensamientos cada vez que nos veamos enfrentados a un tiempo de tribulación como el de ahora. Podemos decir como el de ahora. Sabemos que no hay un buen panorama en lo económico, ni no sé si se irá a erradicar totalmente esta peste, pero ¿qué hacemos nosotros en estos casos? Aferrarnos a la palabra. Cristo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahí tenemos, hay que aferrarnos. No estamos solos, no estamos desamparados, no. Tenemos a Jesucristo y su palabra que nos guía en esto. Así que es necesario, como dice Pablo aquí, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto es lo último que le decimos a la gente que recién se convierte, ¿no? Deberíamos empezar como a prepararle su ánimo, su espíritu, para saber que ellos también van a pasar por tribulaciones, por problemas, y que deben salir victoriosos de él, porque tenemos a aquel que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Para ser un verdadero cristiano, de esto que decíamos aquí, no de aquellos que no tienen raíz, sino que un cristiano bien enraizado en la palabra, en su fe, debemos renunciar a muchas cosas también. A la vida que llevábamos antes de convertirnos al mundo, dice Santiago 4:4, dice que ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O somos amigos del mundo o somos amigos de Dios, porque entre sí hay enemistad. El mundo con Dios hay enemistad. Así que ya tenemos ahí una prueba de que no todo el camino es facilito. El camino que nos va a llevar al reino de los cielos no es facilito. En segundo lugar, bueno, él dice que debemos elegir su camino, porque mire qué belleza de versículo. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, Dios es el único Dios verdadero y Él quiere toda la adoración, toda la honra, toda la gloria le pertenecen a Él. Y saber que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente no es bueno para nosotros, es muy bueno para nosotros. Saber que somos importantes para el Señor y que Él quiere tenernos de su lado siempre. Así que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Son versículos bíblicos, hermanos. Santiago 4, la segunda parte del versículo. También debemos tener convicción de pecados a través del Espíritu Santo. Debemos reconocer nuestra naturaleza pecadora y que aún siguiendo los caminos de la fe, no nos faltan que pecar, hermanos. Siempre algo se nos presenta y después nos damos cuenta y tenemos que pedir el perdón de Dios. Dice que cuando el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así es que también ahí tenemos otra barrera que salvar, convicción de pecado. Y el Espíritu Santo es quien nos indica. Y Él
convencerá al mundo, dice, de pecado, de justicia y de juicio. Lo otro que tenemos que hacer, hermanos, para ser verdaderos cristianos, aquellos que puedan soportar la prueba, así de pie, firme, porque están enraizados en la palabra de Dios, es esforzarnos por cumplir con esto. Y su versículo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Eso está en Lucas 13:24. La batalla será dolorosa, seguramente, pero el fin será glorioso. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, cuando vencemos, somos vencedores de estas pruebas, de estas dificultades que nos presenta la vida, el Señor nos invita a entrar a su reino para siempre. Bueno, hermano, en resumen, lo primero que Pablo hacía era anunciar el evangelio de salvación. Lo apedreaban, lo echaban, pero él volvía y seguía predicando el evangelio de salvación. Y luego, no conforme con eso, él volvía a confirmar a sus discípulos para que se mantuvieran firmes en el camino de la fe. Y en tercer lugar, les daba a conocer que tendrían que atravesar, como dice el versículo, muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y el versículo del cual yo les hablaba, hermano, está en Romanos capítulo 8, versículo 18. Mire lo que dice este versículo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, es cierto, vamos a pasar aflicciones aquí en este mundo, pero eso no es comparable con la gloria venidera que nos espera en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestra oración debe ser, hermanos, mantenernos firmes en lo que hemos creído. Pasar por la prueba, pasar por la tribulación, pero teniendo presente que la gloria venidera no será comparable con esto que estamos viviendo aquí ahora, en este mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos, y esta palabra permanezca en nosotros vigente, porque los tiempos que estamos viviendo son difíciles, para algunos más, para otros no tanto seguramente, pero son difíciles. También la fe está fallando en muchas personas, muchos creyentes. La Biblia nos habla de la apostasía. Entonces tengamos cuidado con eso, hermanos, y sigamos caminando, porque el final será glorioso para nosotros, para el que persevere hasta el fin. Gracias, amado Señor. Te doy gracias por tu palabra, Padre. Tu palabra nos enseña tantas cosas, Señor, que tal vez estamos haciendo mal o no le hemos dado la importancia que tiene, Señor. Pedimos que tú nos ayudes a mantenernos firmes, Señor, parados sobre nuestros pies, porque estamos enraizados en tu palabra, en nuestra fe en Jesucristo, sabiendo que tu palabra es fiel y es verdadera, y no apartarnos, Señor, cuando la dificultad o la aflicción venga a nuestra vida, o el dolor o la angustia, o la presión que se ejerce muchas veces sobre nosotros. Que nada de eso nos aparte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En tu santo nombre, Señor Jesús, oramos con acción de gracias. Amén. Gracias, Señor. Amén.